Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de historia con el tema los orígenes y la monarquía. Los orígenes de Roma en el siglo 8 antes de Cristo. Esto ya les había explicado el siglo antes de Cristo, pero bueno, les sigo mencionando antes de Cristo. Los años van en disminución, ¿no es cierto? Ya, la península itálica estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que destacaban los latinos y los etruscos. En el norte, la costa de dicha península y la gran parte de la isla de Sicilia estaban dominadas por los griegos. Era la llamada Magna Grecia. Entonces, en la clase anterior habíamos visto también, por ejemplo, del esplendor de Grecia, ¿no es cierto? Y habíamos también hablado de las guerras médicas. Entonces, todo esto tiene que ver también con este tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, bueno, en este caso vamos a hablar acerca de las monarquías, los orígenes y lo que es el Imperio Romano, ¿no? Los orígenes del Imperio Romano. Entonces vamos a seguir. La fundación de Roma. Los romanos explicaban la fundación de su ciudad por medio de una leyenda en la que intervenían los dioses. Esto les permitió creer que estaban destinados a lograr importantes éxitos. Según la leyenda, en el año 753 a.C., Rómulo y Remo fundaron en una zona dominada por 7 colinas junto al río Tíber un poblado que sería el origen de Roma. Entonces, como ustedes saben, chicos, en la antigüedad no conocían, por ejemplo, las religiones que tenemos en la actualidad. En la actualidad tenemos la religión cristiana, la religión católica y muchas otras religiones, ¿no es cierto? Que en las que nos enfocamos en un solo Dios. En ese entonces ellos tenían muchos dioses. Ustedes que se pasan jugando, por ejemplo, videojuegos, God of War. ¿Quién no conoce ese juego, no es cierto? En ese juego ustedes ven que existen muchos dioses, el dios de la guerra, el dios del inframundo, el dios de la diosa del amor, etcétera, ¿no es cierto? De la misma forma, cuando se origina o se funda la ciudad de Roma, se origina por medio de una leyenda. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, esos dos niñitos eran Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Que dice que fueron alimentados por una loba y que luego fueron criados por una familia. Estos dos hermanos ya crecieron, ¿no es cierto? Y el uno atacó al otro y el Rómulo fue quien quedó vivo, como quien dice, mató a su hermano Remo y fundó la ciudad de Roma. Entonces esta es una leyenda, ¿no? Esta ciudad nos dice que, bueno, el origen es una leyenda, pero la ciudad sí fue fundada, ¿no es cierto?, por Rómulo. Y nos dice que esta ciudad fue fundada en el sector donde existían 7 colinas y el río Tíber, ¿no es cierto?, junto al río Tíber. Generalmente las ciudades se fundaban así en la antigüedad, ¿no?, junto a un río. ¿Debido a qué? Debido a que tenían de dónde alimentarse y de dónde proveerse de agua. Vamos, los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, dios de la guerra, fueron abandonados por su tío en un cesto de mimbre en el río Tíber. Una loba los salvó y los amamantó, y fueron criados por un pastor y su mujer. Cuando crecieron, ambos fundaron la ciudad de Roma en el año 753. En el curso de una disputa, Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió en el rey de Roma. Entonces, como ya les había mencionado, ¿no es cierto?, a estos dos niños los abandonaron en un cesto de mimbre, nos dice, ¿no es cierto?, un tipo canasta, en este río, en el río Tíber. Y según la leyenda dice que esta loba los ayudó a sobrevivir hasta que llegaron a una familia de un pastor, ¿no es cierto?, y su esposa. Entonces, una vez que ellos crecieron,
se ha formado esta ciudad, pero dice que un hermano mató al otro hermano, ¿no es cierto? Y quedó Rómulo como el primer rey de Roma. Entonces, la monarquía se refiere a esto, ¿no? A este tipo de gobierno donde está a la cabeza un rey, ¿no es cierto? Y este rey, ¿cuál ha sido? Rómulo, primer rey de el Imperio Romano. Vamos a ver la monarquía. La monarquía. Los latinos organizaron el gobierno de Roma como una monarquía de los primeros reyes de la ciudad. Apenas tenemos información. Sabemos que los reyes tenían el máximo poder. Mandaban en el ejército, impartían justicia y representaban las más altas autoridades religiosas. Entonces, como les digo, ¿no? La monarquía es una forma de gobierno donde todos los poderes están eh, dispuestos o centrados en una sola persona. Sí, esto parece que hablamos también en ciudadanía, ¿sí ve cómo se va conectando, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere la monarquía, ¿no? Aquí nos dice que los reyes tienen el máximo poder. Al concentrar ellos todos los poderes, entonces la ley del rey es la única que vale, ¿no es cierto? Y lo que diga él es lo que se hace. Entonces tienen un poder máximo. Máximo quiere decir el más grande, ¿no es cierto? Acapara todo. Entonces el rey tenía en su poder al ejército, la justicia y etcétera, todos los puestos, ¿no es cierto? Vamos a seguir. En el siglo VII a.C., los etruscos dominaron gran parte de la península itálica, impusieron sus leyes, transmitieron su alfabeto, sus dioses y sus conocimientos artísticos y técnicos. Bajo la monarquía etrusca, Roma ganó importancia por su situación de paso en las rutas comerciales, especialmente la de la sal. Se convirtió en una ciudad en la que se construyeron puentes, acueductos, nuevas casas y templos, así como una gran muralla. Además, se desecó una zona próxima al río Tíber y se comenzó a construir el foro. Entonces, es en este siglo cuando ya Roma está construyendo en sí lo que más adelante será todo su esplendor, ¿no es cierto? Ya va organizándose, como quien dice, y sobre todo hay que tomar en cuenta también, toda ciudad importante siempre tenía una muralla. Esta muralla, ¿para qué servía? Como ya habíamos visto en anteriores temas, por ejemplo, en Grecia, ¿no es cierto? También se construía una muralla. ¿Esta muralla para qué servía? Para defenderse de sus enemigos, ¿no es cierto? De las otras, de los otros pueblos que también querían seguir conquistando más territorio. Entonces, primero que se construía alrededor de una ciudad importante, una muralla para protegerse, ¿no es cierto? Vamos a continuar. La cultura y el arte de los etruscos influyeron mucho en los romanos. Los etruscos fueron unos buenos urbanistas que planificaron detalladamente sus ciudades y las rodearon de murallas. El acceso a las ciudades se hacía a través de puertas flanqueadas por dos torreones unidos por un arco. Por otra parte, dieron una gran importancia a la vida después de la muerte. Construyeron necrópolis en las que se sucedían túmulos de enormes dimensiones y tumbas excavadas en la roca. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Una vez que Roma va alcanzando su esplendor, entonces va mejorando sus construcciones, sus edificaciones, etcétera. Por ejemplo, aquí nos dice que las ciudades estaban rodeadas de murallas, como ya les había dicho. ¿Para qué servían las murallas? Para defenderse. Y también nos dice que para acceder a cada una de estas ciudades existía una gran puerta, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, bueno, siempre les menciono esto de las películas porque como ustedes sí ven muchas películas, bueno, todos vemos muchas películas, entonces capaz que sí vimos algunas de estas.
Entonces, en alguna película se puede observar cuando, me parece que se llama Legiones, esta película. Cuando ingresan los ejércitos, ¿no es cierto? Se abren unas grandes puertas que parecen de madera. Entonces, pero son muy, muy altas, ¿no es cierto? Casi del porte de la muralla. Entonces, esto nos quiere decir, ¿sí? Aparte también nos dice aquí algo importante, que ellos creían también en la vida después de la muerte. Entonces, para esto daban una gran importancia a cómo se iba a construir las tumbas, ¿no es cierto? Como ustedes pueden observar en la imagen, por ejemplo. Según la importancia era la construcción según la importancia de la persona a la que iban a enterrar, ¿no es cierto? Vamos a ver también algo contrario a la monarquía. De la misma forma, este tema trabajamos en ciudadanía en la clase anterior, sí, la monarquía y la república. Y hacíamos algunas comparaciones. En la monarquía, por ejemplo, está solamente a cargo del rey, y el rey es quien acapara todos los poderes. En cambio, en la república, por ejemplo, tenemos las personas que están representando primero, que son elegidos por el pueblo, ¿no es cierto? Este gobierno ya es elegido por el pueblo, y los poderes no están acaparados en una sola persona, sino que hay diferentes personas que están eh, realizando estas actividades. Vamos a leer esta diapositiva. Dice la República. En la República el gobierno no estaba en manos de una sola persona. Entonces vamos haciendo la diferencia con la monarquía, ¿no? Los ciudadanos romanos varones que pertenecían al grupo de los nobles o patricios podían votar. Entonces, este gobierno en la República, este gobierno era elegido por voto popular, pero solamente podían votar los que eran ciudadanos, ¿no es cierto? No sé si vimos en ciudadanía o en historia mismo que para ser ciudadanos debían cumplir ciertas características, ¿no? Vamos a ver más adelante. Habitualmente los representantes elegidos eran también nobles o patricios. Ya. En este sistema de gobierno duró 5 siglos y se basó en 3 instituciones. Los magistrados, elegidos por un año, ejercían diferentes cargos de gobierno. Los comicios o asambleas populares elegían a los magistrados, aprobaban leyes, decidían sobre la guerra y la paz, etcétera. Estaban organizados en diferentes grupos según su riqueza. El Senado era el máximo organismo de gobierno de Roma. Estaba compuesto por antiguos cónsules, magistrados, miembros de las familias patricias o nobles. Los cónsules y los pretores constituían los cargos más importantes. Normalmente 2 cónsules eran los dirigentes máximos de la República y quienes presidían el Senado. Uno de ellos se encargaba de la administración y de los asuntos del Estado, y el otro dirigía el ejército. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, chicos, estaba dividido así los poderes en esta república, que es muy diferente a la república que vivimos en la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad, por ejemplo, tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Esos 3 poderes tiene una república, un estado, una república. En la República Romana tenemos estos poderes: magistrados, comicios de asambleas populares, senado, cónsules y los pretores, que era el cargo más alto, nos dice aquí. Como ustedes pueden ver también, como en la actualidad tenemos en la República, está el presidente, ¿no es cierto? Pero en ese entonces teníamos los cónsules y los pretores. Entonces, bueno, chicos, eso creo que ha sido el tema del día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a responderla. Espérame un segundito que voy a